dice prueba de dilatancia, prueba de tenacidad y prueba de rotura. Posiblemente sea el internet, Fati. Cuando uno no puede ver la presentación es por el internet. Ok. Ya va. Fati, si quieres te sales del Meet y luego vuelves a entrar. Ok. ¿Hay alguien que quiere entrar? No. La acabo de pasar por Telegram, por el grupo, para que la puedan ver en tal caso que alguien se les desaparezca. ¿Sí la recibieron? Sí, profe. Ok, entonces sigamos. Entonces, ¿en qué momento pueden hacer los rollitos o con qué tipo de suelo pueden hacer los rollitos? Con los que son plásticos, con los suelos que tienen plasticidad. Para yo poder hacerlo con un suelo arenoso como el de la playa, ese suelo tiene que estar combinado con otro que permita esa adherencia entre las partículas. Ok, y también hablamos que hacían una bolita que es la prueba de rotura y que se la ponían a secar y a las 24 horas las tenían que retirar al sol o del horno y hacer la prueba de qué tan duro es para romperla. Quiere decir que si es muy fácil romperla es porque no hay atracción entre las partículas. Y si no hay atracción entre las partículas porque no tiene cohesión. Y si no tiene cohesión es porque es un suelo grueso, arenoso. Ok. Entonces ayer habíamos hecho una pregunta. ¿Es lógico que yo pueda romper fácilmente la bolita y poder hacer un rollito con ese mismo tipo de suelo llegando a los 3 milímetros? ¿Tiene lógica que con el mismo tipo de suelo yo pueda hacer las dos cosas? Romperla fácilmente y con ese mismo suelo poder hacer un rollito que me llegue a menos de 3 milímetros. ¿Por qué no? Exactamente, es un suelo no plástico y no puedo hacer los rollitos. Exactamente. Entonces, si ustedes entienden el comportamiento del suelo, ustedes van a saber cuál es la reacción que debe tener. Todos esos análisis ustedes lo tienen que hacer en el informe. Cuando ustedes en el informe vayan a describir en la prueba de dilatancia, ustedes tienen que explicar si se le puso brillante rápidamente, porque ustedes consideran que fue rápidamente, porque si vamos al caso de la primera vez que lo ven y no sabe qué tan rápido puede ser uno, puede ser el otro, pero es la conclusión que ustedes llegan. Ustedes tienen que explicar por qué consideran que se puso brillante rápidamente y qué tipo de suelo posiblemente puede ser. Ok, entonces una vez que ustedes hacen la conclusión de las tres, analizando las tres, ustedes van a llegar a una conclusión, ustedes van a decir en el informe, nosotros consideramos que funciona su comportamiento, esto es una arena. A lo mejor están pelados, pero al final, cuando ustedes hagan todo el ensayo de granulometría, el de límites, y clasifiquen su suelo por el sistema unificado, ustedes se van a dar cuenta si es una arena o no. Si estaban pelados o equivocados, no importa. Usted pone la clasificación que le da y en las conclusiones explican. Nosotros, por el comportamiento del suelo, asumíamos que era tal tipo de suelo, pero una vez que hicimos la clasificación y obtuvimos el resultado, realmente ese tipo de suelo es tal cosa. El hecho de que tengan dos no quiere decir que está malo, sino fue sí se equivocaron a la hora de decir qué tipo de suelo era, pero bueno, es la primera vez que lo están haciendo. Y eso de que si lo rompe fácil o lo rompe no tan rápido, el de la bolita, eso depende de la fuerza de cada quien. Y el rollito, si se fijan que el que tenía la mano toda sucia, le costaba más que el que tenía la mano limpia. Entonces, es un ensayo como para tener una idea inicial de qué tipo de suelo es, pero no me da si uno no tiene mucha experiencia, no me da la verdad. La verdad me la va a dar la clasificación de suelo. ¿Ok? Pero sí tienen una idea preliminar de qué tipo de suelo puede ser en función a estos ensayos.
Esto como que si ustedes van al campo y dicen, ay, ¿qué tipo de suelo será este? Y aprovechan y hacen esas pruebas. Ok, pero quien te da la verdad es el sistema de clasificación. Una vez que lo clasifique, después que hayamos hecho todos los ensayos. ¿Estamos claros? Entonces, este es el primer ensayo que ustedes hicieron. Luego, pasaron a hacer el de la granulometría. ¿Cuál es el objetivo de la granulometría? Dice separar y clasificar. Ya va, que me quedé sin pila. Separar y clasificar por tamaño las partículas que componen un suelo, determinando en porcentaje del peso total la cantidad de gramos de distintos tamaños que contiene el suelo. Ok, entonces, ¿qué hacemos en la granulometría? Vamos a identificar los distintos tamaños que tiene el suelo, dependiendo de lo que quede retenido en cada tamiz. Ahora, ¿yo le hago la granulometría a todo el suelo? No, porque la granulometría solamente se le hace la fracción gruesa. Se fijan, aquí tenemos el 200, del 200 hacia arriba tenemos la fracción gruesa y del 200 hacia abajo tenemos la fracción fina. La granulometría, el análisis por tamizado, se hace solamente a la fracción gruesa, las graves, a las arenas. Al suelo fino, si yo quiero determinar su tamaño, se hace por el método del hidrómetro, que es por sedimentación de las partículas. Que nosotros aquí no hicimos el hidrómetro para determinar tamaños de partículas menores al tamiz número 200, pero sí determinamos los límites de Atterberg, que ellos también me permiten clasificar el suelo. Ok, entonces ustedes lo que quedó sobre el 200 lo lavaron. Si ustedes leyeron la guía, dicen que para hacer la granulometría hay método por vía seca y método por vía húmeda. El que ustedes hicieron es método por vía húmeda. ¿Por qué es más recomendable ese método por vía húmeda? Porque ustedes se fijaron al inicio, ustedes tenían unas partículas muy grandes que parecen de X dimensión y cuando la metieron bajo el chorro, esa no era una sola partícula, eran muchas partículas pegadas. Ok, entonces el hecho de yo haber dejado esa partícula grande me va a dar una granulometría errada porque ella se va a quedar atrapada en un tamiz que no es el que le corresponde. Entonces, ¿por qué se recomienda por lavado? Porque eso me permite separar las partículas sin romperlas, porque si yo me pongo a darle con un martillo, así sea de goma, yo puedo romper la partícula. Y si yo rompo la partícula, altero su tamaño. Ok, entonces como yo necesito son los tamaños reales, se recomienda por lavado para poder separarlas todas. Y una vez separadas y secas, es que yo puedo hacer la granulometría. Ok, ¿quién me puede decir rápidamente cómo hicieron qué hicieron en la granulometría? Pero el proceso completo. Ajá. Bueno, lo primero fue separar una porción de la muestra, de ahí esa muestra se secó, luego a la semana la sacamos, la lavamos, luego se llevó otra vez al horno y a la hora de hacer la práctica, primero empezamos los tamices, luego pusimos la muestra, se puso los tamices en la máquina que vibra. Ajá, la tamizadora. Y luego empezamos tamiz por tamiz con el agregado que quedó retenido, con la muestra que quedó retenida. Ok, y después todo eso que quedó retenido en el tamiz, ¿ustedes lo sumaron? Los retenidos en el tamiz, se tenía que restarle el peso del tamiz para sumarlo. Ok, y cuando lo sumaron le tenía que dar igual a ¿cuál peso? Al peso del cuando estaba seco. Cuando estaba seco después de lavado. Sí, exacto. Ok, lo que le pasó, todo lo que utilizaron la tamizadora, hay una parte del suelo que les pasó hacia el plato. Ese poquito que le pasó hacia el plato es fracción fina. Esa se la tienen que sumar, como ustedes tienen que sacar la fracción fina, y la fracción fina es la diferencia del peso inicial antes seco, antes de lavar, y el peso seco después de lavar. Ustedes necesitan el peso antes de lavar, porque si no tienen ese peso no podemos terminar la práctica. Ok, esa diferencia de peso me da la fracción fina. Esa fracción fina hay que sumarle lo que pasó lo que pasó y quedó en el plato, porque eso fue que no se lavó bien y nada, cuando lo tamizas y le das los golpes, ella se separa y cae en el plato. Ok, entonces eso que pasó al plato se lo tiene que sumar a la fracción fina. Que cómo determinar la fracción fina es lo que quedó, el peso seco antes de lavar y el peso seco después de lavar, la diferencia entre ellos. Ok, entonces una vez que pesan todos los tamices,
y todo el suelo retenido, y a ese suelo retenido le resta el peso del tamiz, ustedes van a llenar la tabla de la curva granulométrica, que donde está el tamaño del tamiz, el peso retenido en gramos, el porcentaje retenido, que ¿cómo se determina el porcentaje retenido? El porcentaje retenido es el peso retenido en el tamiz entre el peso total. ¿Y el peso total cuál es? El peso total de la muestra antes de lavar. ¿Ok? Que abarca grueso más fino. Entonces llenan el porcentaje de peso, calculan el porcentaje retenido, calculan el porcentaje retenido acumulado, que sería la sumatoria de cada uno de esos porcentajes en cada tamiz, y luego calculan el porcentaje pasante, que sería el 100% menos ese retenido acumulado. Con esa tabla del tamiz y el porcentaje pasante que ustedes van a construir esta curva granulométrica. Ok, donde aquí están los porcentajes pasantes y aquí está el tamaño de las partículas. Ok, como lo vimos en la clase de teoría, van a ir marcando el porcentaje pasante en función al tamaño del tamiz. Ok, y todos esos puntos que le van dando no los van a unir en una línea recta, sino que van a hacer una curva suave, que esa es la que va a definir la curva granulométrica. Eso ustedes lo tienen que hacer en su informe. Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta curva? Es para saber si el suelo está bien gradado o no. Exactamente. Entonces, de esta curva, ¿dónde estoy? Ajá, de esta curva vamos a determinar lo que es de 10, de 30 y de 60. Ok, ustedes también lo van a determinar. ¿Cómo determinamos de 60? Entramos con el 60%, cortan la curva y leen aquí abajo. ¿Y qué dijimos que significaba eso? Era un tamaño para el cual el 60% de las partículas tienen un tamaño más chiquito que ese valor que leen acá. Ok, igual hacen con el 30, igual hacen con el 10. ¿Qué pasa si en laboratorio cuando van a construir la gráfica no pueden determinar de 10 porque simplemente no tienen la curva no llega a ese punto? El hecho de que la curva no llegue a ese punto no quiere decir que no tenga de 10. Sí lo tiene, lo que pasa es que como no hicimos el ensayo del hidrómetro, no tenemos cuál es la distribución de la granulometría para los suelos finos. ¿Ok? No es que si la curva les llega a, qué sé yo, vamos a suponer que la curva le llega a 30. Vamos a suponer que ustedes hacen una curva y aquí esto les llega hasta aquí. ¿Dónde está el 200? Me perdí. El 200 es aquí. Aquí es el 200. Justo aquí. Ajá, vamos a suponer que ustedes hacen esa curva y llega a 30. Si llegara a 30, cuando yo me meto aquí en 10, no logro cortarla. ¿Pero por qué no logro cortarla? Porque yo no tengo la distribución de tamaño de las partículas del suelo fino. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces no van a decir que no pueden calcularlo, no van a decir que no tiene de 10, sino que no lo pueden calcular porque no tienen la distribución de la curva para los suelos finos. Entonces, esta curva ustedes también la tienen que hacer en su informe. Tienen que determinar de 60, de 30 y de 10. En el caso que de 10 se pueda. Ajá, ¿y para qué me sirve de 10, de 30 y de 60? Para calcular el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Ok, ¿para qué me sirve eso? Para luego hacer la clasificación. ¿Por qué estoy haciendo yo toda esta granulometría? Porque yo quiero clasificar el suelo. Y para clasificarlo necesitamos estos términos, coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Entonces, aquí el coeficiente de uniformidad o coeficiente de Hansen, que es lo mismo, se calcula como de 60 entre de 10, que es como que la pendiente media de la curva entre esos dos puntos. Hay unos valores que me dicen aproximadamente cómo es el suelo en función a su coeficiente de uniformidad. Si el coeficiente de uniformidad es menor de 5, dicen que es un suelo uniforme. ¿Qué quiere decir un suelo uniforme? Un suelo que todas las partículas son del mismo tamaño. Todas son iguales. Repito, como cuando los niñitos van para el colegio, todos van en uniforme, todos van igualitos, van en uniforme. Así son las partículas, todas son iguales. El coeficiente de uniformidad, si está entre 5 y 15, es un suelo no uniforme. O sea, tengo partículas de varios tamaños. Y si es mayor a 15, es muy desuniforme. Tengo partículas de absolutamente todos los tamaños. A la hora de compactar, el muy desuniforme es ideal, porque tengo partículas de todos los tamaños. Entonces, cuando ellas se unen,
los espacios que quedan entre las partículas grandes son cubiertos por las partículas más pequeñas, entonces hay menos posibilidad de que quede un espacio vacío. Ok, entonces el coeficiente de uniformidad me habla de la gradación, el coeficiente de curvatura me habla de qué tan regular o irregular es la curva. Ok, las curvas regulares son las curvas bien gradadas, las curvas irregulares son las curvas mal gradadas. Ok, entonces esto lo necesitamos para poder clasificar. Esto en función a la granulometría que en este caso que se hace específicamente para los suelos gruesos. Ahora, para los suelos finos, si no hacemos el ensayo del hidrómetro, igual hay que determinarle una característica a los suelos. ¿Y cuáles son esas características? Esas características son los límites de consistencia. Ok. Los límites de consistencia, ya sabemos que estos límites vienen dados por límite de contracción, límite plástico y límite líquido. Ok, ustedes en laboratorio hicieron el límite plástico y el límite líquido. ¿Qué quiere decir el límite plástico? El límite plástico es un contenido de humedad por debajo del cual el suelo se comporta como sólido y por encima se comporta como plástico. Y el límite plástico es un contenido de humedad por debajo del cual se comporta como plástico y por encima se comporta como líquido. ¿Quién me hace un resumen de cómo determinamos el límite plástico en el laboratorio? ¿Qué fue lo que hicimos? El límite plástico es el de cuando se hizo los chorritos, parecía, ¿no? Exactamente, los rollitos. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, eso se humedeció la muestra. Ajá. Porque lo que pasaba por el TAMIS 40, de ahí se intentaba hacer rollitos que llegaran a los 3 milímetros. Ok. Si llegaba, se volvía a hacer bolita y se repetía el proceso. Ok. ¿Y cuando se rompían, qué hicieron con eso que se rompió? Depende, si se rompía, creo que eran los extremos, se volvía a hacer como que se intentaba otra vez. Ok. ¿Y no metieron esos rollitos rotos en una tara, en un envase? Para secarlos y medir su humedad. Su contenido de humedad, exactamente. Entonces ustedes hicieron, me imagino que 3 rollitos, tienes 3 taritas. Ustedes van a determinar 3 contenidos de humedad. Ok, esos 3 contenidos de humedad, ustedes tienen que determinar la diferencia entre uno y otro, que no puede ser mayor a 2. O sea, la diferencia entre ellos, vamos a suponer que el contenido de humedad le da 20 y el otro le da 23 y el otro le da 19. Ustedes van a tomar el que es de 19 y de 20. El de 23 no, porque pasa la diferencia de 2 entre ellos. Ok, y van a promediar esos 2. Eso me va a dar el límite plástico. ¿Qué me representa? Vamos a suponer que ese límite plástico me da 18. Ese 18 es este punto rojo que está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que un valor por debajo de 18 el suelo se va a comportar como semisólido y por encima de 18 se va a comportar como plástico. O sea que eso es como una frontera. De ahí para arriba tiene un comportamiento y de ahí para abajo tiene otro comportamiento. Eso es lo que representa ese límite plástico. Ok, ahora ustedes también trabajaron con límite líquido. ¿Quién me explica cómo trabajaron con el límite líquido? Que no sea Sabina, porque pareciera que es la única que hizo. No todos al mismo tiempo. Bueno, Sabina, explica tú. Ese fue el de Casagrande. Exacto. Un punto para Sabina en el parcial. Ese es lo que se hizo, bueno, nuevamente se humedeció la muestra que pasa el TAMIS 40, de ahí, pero se humedeció poco. Okay. De ahí se colocó en la copa de manera horizontal y de ahí con la herramienta se partió a la mitad prácticamente. Se tomó una medida de abajo, que también con la misma herramienta, y se le empezó a dar vueltas, o sea, para ir dando los golpes, y se contaron la cantidad de golpes hasta que se uniera el centro media pulgada. Ok, fíjense algo, el límite está perfecto lo que explicaste. El límite líquido ocurre justo a los 25 golpes.
O sea, que esa ranura se una media pulgada a los 25 golpes. Si ustedes se dieron cuenta, ustedes hicieron varios ensayos y creo que ninguno se le unió a los 25 golpes, ¿verdad? ¿O si hubo alguno que se le unió a los 25 golpes? A nosotros no, lo máximo fue 18. Ok. Ok, porque es imposible que usted le echen agua y eso se una a los 25, a menos que tengan suerte. Entonces, ¿por qué se hacen varios ensayos? Porque como es imposible lograr el 25 a la primera, se hacen varios ensayos para luego a través de una gráfica determinar ese contenido de humedad a los 25 golpes. ¿Por qué a los 25? ¿Por qué a los 25 golpes? Porque se dice que un golpe corresponde a 1 gramo por centímetro cuadrado. 25 golpes son 24 gramos por centímetro cuadrado. Y se dice que un suelo que tenga, que soporte eso, 25 gramos por centímetro cuadrado, es un suelo que no tiene resistencia como tal. Ok, entonces, ustedes hicieron 3 o 4 ensayos donde trataron de que uno le quedara entre 10 y 20 golpes, otro entre 20 y 30 y otro entre 30 y 40. Muchos golpes quiere decir que le falta agua, está muy duro. Y muy pocos golpes quiere decir que tiene demasiada agua. Por eso es que hay que controlar la humedad. Siempre es mejor arrancar de poquito y irle agregando que echarle mucho y después tratar de secarlo. Ok, entonces ustedes con esos 3 valores que obtuvieron de contenido de humedad, que ya ustedes agarraron del centro de la tarita aquí como está, de aquí del centro, agarraron esa parte del suelo para medir el contenido de humedad, ustedes con esos 3 valores tienen que construir una gráfica que va en función de contenido de humedad y número de golpes. Eso es una gráfica semilogarítmica. Okay, donde ustedes van a graficar estos puntos que están acá. Aquí porque quedaron muy pegaditos. Pero esos puntos les pueden quedar así separados. Entonces, esta línea que está acá, esa línea no se traza uniendo los puntos. Esa línea se traza, voy a repetir la palabra, trazando la recta más probable. Muchachos, y eso, muchos se equivocan en eso. Grafican los puntos y unen los puntos. Y si yo uno los puntos me puede quedar un zigzag. Porque aquí, bueno, la suerte es que quedaron todos los puntos pegaditos. Entonces, ustedes no pueden unir los puntos. Ustedes tienen que trazar una recta probable. Y una recta probable, como es, equidistantes entre los puntos. Quiere decir que cuando la tracen hay puntos que van a quedar por fuera de ella. Esos puntos que quedan por fuera de ella, ustedes tienen que medir la distancia que hay entre el punto y la recta. Que imagínense que el punto está aquí en esta línea. Ven el cursor, ¿verdad? Ok, imagínense que aquí queda un punto. Y la recta probable está ahí donde está dibujada. Ustedes tienen que chequear la distancia que hay desde el punto hasta la recta. Y esa distancia tiene que ser menor a 3. ¿Menor a 3 qué? Menor a 3 unidades, menor a 3%, porque recuérdense que esta escala que está acá está en porcentaje. O sea que ustedes simplemente van a medir 3 unidades. Si es menor a 3 unidades, está bien. Ahora, si esa distancia es mayor a 3, quiere decir que esa recta está muy lejos del punto. Entonces, como ese punto está muy alejado, yo lo elimino, lo descarto porque está muy lejos. Y si yo lo descarto, me van a quedar los otros puntos. Si ustedes tenían 3 ensayos y están descartando uno, ahora le están quedando 2, ustedes ahora pueden trazar una nueva recta justo por esos 2 puntos. Y me va a dar con mayor precisión. Vamos a suponer que ustedes tienen 4 ensayos y trazaron su recta probable. Y chequearon la distancia de la recta a cada uno de los puntos y una sola me dio mayor a 3. Yo descarto esa. Me están quedando 3 puntos. Profe, Ajá. cuando dice unidades, en este caso serían milímetros. No. Tal como tú, a la escala que tú le hagas esta vamos a llamarlo así, el eje de las Y donde está el contenido de humedad. En la escala que tú hagas ahí, como eso está en porcentaje, tú vas a agarrar 3 unidades de esas, de la medida que tú tomaste aquí. No sé, si suponte tú que lo estás haciendo en papel milimetrado y para ti tú agarraste 1 centímetro, para ti 1 centímetro es 1, entonces tú 3 unidades serían 3 centímetros. Si para ti uno es medio centímetro, 3 unidades serían 1,5 centímetros. ¿Ok? Es en función de la escala que hayan trabajado acá. Pero como es un papel semilogarítmico, eso es mejor agarrar no hacerlo a mano alzada porque obviamente no le va a cuadrar los números. O sea, ya es cuestión de buscarse ya la plantilla que viene hecha para graficar eso, para que no se enreden. ¿Ok?
Entonces, les explico, si tenían 4 puntos y descartaron uno, ahora me quedan 3. Si ahora me quedan 3, yo puedo trazar una recta probable entre esos 3. Entonces, yo voy a trazar tantas rectas probables hasta que yo chequee que la distancia de la recta del punto todas sean menor a 3. Una vez que todas cumplen, esa es la recta definitiva. Cópienlo así de grande, muchachos. No es unión de puntos, es recta probable. Entonces, una vez que yo tengo la definitiva, yo busco 25 golpes, que es lo que ocurre al límite líquido. Corto la recta y leo aquí al lado el valor que corresponde a ese límite líquido, que en este caso es 42. ¿Lo ven? Profe, ¿y estas gráficas en el informe, cómo las hacen? Las tienes que buscar el papel que corresponde al semilogarítmico. Yo creo que Carlos en el Classroom tiene esa plantilla, esa gráfica. Oh, okay. Igual que la curva granulométrica. Eso no es cualquier papel milimetrado, eso es un papel específico para eso, que también es semilogarítmico. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, fíjense, la del límite líquido debe ser menor a 3. La del límite plástico, la diferencia no debe ser mayor a 2. Entonces, tienen que tener bien claros estos dos números para poder descartar lo que no cumple y poder calcular límite líquido y límite plástico. ¿Estamos claros? Después que ustedes calculan límite líquido y límite plástico, pueden determinar el índice, que el índice, uno de los índices que podemos determinar es el índice de plasticidad. ¿Qué me dice el índice de plasticidad? Me dice qué tan plástico es el suelo. Mientras más alto es el índice de plasticidad, más plástico es. Mientras más bajo es el índice de plasticidad, menos plástico es. El índice de plasticidad se determina como límite líquido menos límite plástico. Entonces, si el índice de plasticidad entre 0 y 5 es un suelo no plástico. Y si el índice de plasticidad es mayor a 40, es un suelo altamente plástico. ¿Qué suelos serán no plásticos? ¿Cuáles suelos tienen índice de plasticidad bajo? Los suelos plásticos son los que se comportan como una plastilina. Las arenas. Las arenas es no plástico, exactamente. Y las arcillas entraría en altamente plástico. Entonces, el índice de plasticidad se determina como límite líquido y menos límite plástico. Todos los suelos tienen límite líquido, pero no todos los suelos tienen límite plástico. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces escriban en una hoja, índice de plasticidad es igual a límite líquido menos límite plástico. Si el suelo no tiene límite plástico, ¿el índice de plasticidad es igual a quién? Al límite líquido. Ajá, esa es la matemática normal. Si el suelo no tiene límite plástico, el índice de plasticidad no existe. Es 0, ¿no? Es 0. Así la ecuación me diga que IP es igual a IL. El hecho de que no tenga límite plástico, ya automáticamente el índice de plasticidad es 0. Porque si el límite líquido, vamos a suponer que fuese 20, y el límite plástico no tiene, quiere decir que el índice de plasticidad me estaría dando 20, ¿verdad? ¿Cómo, profe? Si yo tengo, a ver si yo lo puedo escribir aquí, pero no quiero echar a perder esto. Vamos a ver que no, a ver si yo puedo escribir aquí, ya vaya. Fíjense algo, si el límite líquido es 40 y el límite plástico no existe porque es una arena y yo no le puedo
hacer el rollito. Si yo no le puedo hacer rollito, yo no le puedo determinar límite plástico, ¿verdad? O sea que si el límite líquido es 40 y el límite plástico es 0, el índice de plasticidad me estaría dando 40, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, y un suelo con índice de plasticidad 40 que me dice que es suelo medianamente plástico. Y si yo no le pude hacer el rollito, yo no tiene límite plástico, él no puede ser medianamente plástico, ¿verdad? Es altamente plástico. Si no le puedo hacer el rollito, él no es altamente plástico, porque si yo no le puedo hacer el rollito, porque es una arena. Si yo no le puedo hacer el rollito, es no plástico. Entonces vendría siendo un suelo no plástico. Exacto. A pesar entonces, de que el índice de plasticidad es igual a 40. Exacto. Entonces, con el comportamiento del suelo, aquí no es la matemática, no vale en esta ecuación. Si el LP es 0, el IP es 0. Así tenga valor de límite líquido, porque todos los suelos tienen valor de límite líquido. ¿Ok? Entonces, si el LP es 0, automáticamente el IP, si saca mucha cuenta, es 0. ¿Estamos claros? Ok. Ok. Entonces, esto es lo que me da una idea, el valor lo que me da una idea es de qué tan plástico es el suelo. Ahora hay otro valor que se determina, que es el índice de liquidez. El índice lo que me dice es en qué estado está el suelo. ¿Y cuáles son los estados del suelo? Plástico, líquido y sólido. ¿Ok? Entonces, el índice de liquidez se determina como contenido de humedad natural menos límite plástico entre el límite líquido menos límite plástico. Ustedes en su informe pueden calcular el índice de plasticidad, pero el índice de liquidez no lo pueden calcular, porque ustedes no tienen el valor del contenido de humedad real del suelo, porque ustedes lo llevaron alterado. Pero bueno, con esta ecuación, límite o contenido de humedad natural menos límite plástico entre límite líquido menos límite plástico, esto les va a dar un valor. Con ese valor ustedes pueden inferir qué tipo en qué estado está. Si ese valor le da entre 0 y 1 está en estado plástico, si es mayor que 1 está en estado líquido, y si es menor que 0 está en estado sólido o semisólido. Si por X o Y se les olvidó la fórmula, y yo le pregunto en qué estado está este suelo, y a ustedes se les olvidó la fórmula, aquí por la gráfica lo podemos sacar. Vamos a suponer que el contenido de humedad natural de ustedes es 20, el natural, el real del suelo. Y vamos a suponer que el límite plástico es 18. No, el límite plástico es 17. El límite plástico es 17 y el límite líquido es 19. Y el contenido de humedad natural es 20. Si aquí iba 17 y aquí iba 19, según los cálculos que ustedes hicieron en el ensayo del ejemplo que estoy dando, y el suelo de ustedes tiene un contenido de humedad de 20, ¿dónde está el 20? Si aquí está el 17 y aquí está el 19, el 20 está más acá, ¿verdad? Quiere decir que está por encima del límite líquido. Quiere decir que está en estado líquido. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Si aquí tenemos 17, aquí tenemos 19, vamos a dar otro ejemplo. Y límite plástico 17, límite líquido 19. Y tienen contenido de humedad natural 18. ¿Dónde está el 18? Medio, ¿no? Está aquí en el medio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estado estoy? Semilíquido. Aquí, mira, es plástico. Plástico. Recuerda que lo que está entre el límite plástico y límite líquido es estado plástico. Lo que está por encima del límite líquido es estado líquido. Y la que está por debajo del estado plástico es semisólido sólido. Ok, entonces tú tienes aquí 17 y aquí tienes 19, por decir un ejemplo. Y el contenido natural es 18, estás aquí en el medio. Entonces está en estado plástico. Vamos a suponer que tu contenido de humedad natural es 16. Están por aquí, ¿verdad? Quiere decir que tiene un contenido de humedad que está por debajo de 17, que es el plástico. Quiere decir que está en estado sólido o semisólido. ¿Lo ven?
¿Semisólido o sólido? Lo que pasa es que para saber la diferencia entre sólido y semisólido necesitas el valor del límite de contracción y ese ensayo, como prácticamente no se necesita para clasificar, no lo hacemos. Pero si está por debajo del límite plástico, puedes decir que está en estado sólido o semisólido. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Ya hablamos del límite líquido y límite plástico, ya hablamos de esto, ya hablamos de esto, ya hablamos de esto. Ok, entonces, ¿para qué hicimos nosotros todos estos ensayos? Porque nosotros queremos saber qué tipo de suelo es, ¿verdad? Y para nosotros saber qué tipo de suelo es, lo podemos hacer tanto por el sistema unificado como por el sistema ASTO. Ya sabemos que el unificado sirve para cualquier tipo de suelo que no sea vialidad. Y el ASTO únicamente me sirve para vialidad. Ya vimos en clase de teoría que el de vialidad es más exigente, porque ya sabemos que yo la vialidad no lo puedo hacer con un contenido de suelo fino, porque los suelos finos, ellos tienden a absorber agua, y si ellos absorben agua, ellos se expanden, y si ellos se expanden, levantan la carpeta asfáltica, y si hay sequía, ellos se encogen, y si ellos se encogen, la carpeta asfáltica se hunde. Entonces, ese movimiento de la carpeta asfáltica de expandirse y encogerse puede ocasionar que se agriete, y si ella se agrieta, por ahí entra agua, y si por ahí entra agua, lava el suelo, y sucede, bueno, ya lo que ustedes ven cada vez que pasan por un pavimento fracturado y hay un hundimiento, un hueco, es eso. Entonces, los suelos finos no son aptos para vialidad. Los suelos gruesos sí son aptos para vialidad. Entonces, ¿qué necesitan para clasificar por el suelo, por el unificado? Necesitan los porcentajes pasantes o los porcentajes correspondientes a la grava, la arena y a lo fino. Necesitan el límite líquido, necesitan el límite plástico y necesitan el índice de plasticidad. Y para el ASTO necesitan los porcentajes pasantes por el 10, el 40 y el 200, también límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, que ya saben calcular todo eso, y el índice de grupo. Ya en clase vimos esta gráfica. ¿Entraron en clase con el preparador? Sí. Ok, ¿y vieron clasificación? Sí. Ok, entonces yo no lo voy a volver a explicar, pero esta es la tabla de clasificación unificado que divide los gruesos de los finos justo en el 50%. Que ya sabemos si son gruesos, tenemos que ver la cantidad de fino que tienen. Si es menor al 5%, ese porcentaje de fino no afecta el comportamiento del suelo grueso, entonces simplemente lo identificamos como bien gradados o mal gradados. Ahora, si tienen cierto porcentaje de fino mayor al 12%, ya yo sé que esa grava su comportamiento sí está influenciado un poco por ese porcentaje de fino que tiene, que es el 12%, y entonces en ese caso yo tengo que decir si está unido con qué fino está unido, si está unido con limo o está unido con arcilla. Ok, y si el porcentaje pasado siento está entre 5 y 12, entonces ahí habíamos hablado que era doble símbolo, donde tenemos que indicar si está bien gradada o mal gradada y con qué tipo de fino está combinado. Y con respecto a la parte fina, dijimos que los que tienen O son materia orgánica, no se consideran, a menos que ustedes en el laboratorio hayan visto que tiene la ramita y la hojita. Todo esto ustedes lo tienen que hacer en su informe. Y en función a la carta de plasticidad, ustedes identifican qué tipo de suelo es. En el informe lo tienen que clasificar por el unificado y por el ASTO también. Ok, recuérdense que el ASTO me divide los gruesos de los finos en 35%. Si más del 35% pasa el 200, ya ellos lo consideran como fino. Y el índice de grupo, que lo que me dice es qué tan bueno o tan malo es el suelo. Mientras más grande es el índice de grupo, el suelo es de peor calidad. Mientras más pequeño es el índice de grupo, es de mejor calidad porque es más grueso. Entonces, el índice de grupo, ¿cómo lo necesitaba? ¿Cómo lo calculaba? Lo pueden determinar por fórmula o gráficamente a través de esta tablita que está dividida en dos partes, que en una está en función al índice de plasticidad y el otro está en función al límite líquido. Ok, entrando con el porcentaje pasante y el índice de plasticidad que tienen, determinan un valor de índice de grupo, y en función al porcentaje pasante y el límite líquido también necesitan como otro subvalor, que luego al sumar los dos es que le va a dar el índice de grupo real. Ok, el índice de grupo real se aproxima al entero más cercano, pero ya lo aproximan una vez que hayan sumado los dos factores, tanto de este tramo como de este tramo. Y si lo quieren hacer por fórmula, igual. Este le da más preciso. Ese índice de grupo es 0.2 por A, donde A le habla de la porción del porcentaje que pasa el tamiz número 200. La porción B, porcentaje del tamiz número
porción del porcentaje que pasa al cambio número 200 mayor a 15% y menor a 55% expresado como en número entero positivo. Siempre tiene que dar el valor positivo. En el momento que les dé negativo, ese valor lo llevan a 0. ¿Ok? Ajá. De la clase que vieron hoy con el preparador, vieron esta parte de clasificación. Sí, profe, las dos. ¿Y les quedó claro? ¿Por qué lo pregunto? Porque el parcial es el otro viernes, ¿no? No es este viernes, sino el otro. A menos que ustedes lo quieran hacer este viernes. Yo entré tarde a la clase y no ¿Hasta pude dónde ver iría el esta clase. parcial, profe? Hasta esto. Hasta clasificación. El de laboratorio. Exacto. El parcial de laboratorio es hasta clasificación. Los 3 ensayos que hicimos, todo lo que van a hacer ustedes en el informe. Ok. La idea es presentarlo el otro viernes arriba, pero si lo quieren presentar este viernes, lo hacemos este viernes. Si tienen dudas todavía de cómo se clasifica, le puedo decir al preparador que les dé otra clase. Pero ya deberían tenerlo claro porque el jueves es el quiz de laboratorio y esto va para el quiz de laboratorio. El quiz de teoría, perdón. No es el quiz de teoría. Este jueves es el quiz de teoría. Bueno, profe, realmente estaría bien que dejara el parcial de laboratorio para el otro viernes, porque tengo entendido que también hay que entregar el informe ese mismo día. Exactamente. Entonces Pero hacemos por el eso parcial de lo laboratorio. el otro viernes. Ok, lo hacemos el otro viernes para que les dé chance de estudiar todo. Y le digo al preparador que les haga otra Sí, clase claro, de porque el ejercicio. informe... Sí, profe. Está bien, Ok, está gracias. bien. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, preguntan por el grupo. Gracias a Dios nos acompañó la luz. Pero ya tienen tiempo para estudiar. No dejen todo para el último día, porque no les va a dar chance. Entonces, bueno, nos vemos el jueves en el quiz de laboratorio. De teoría, perdón. Profe, Bueno. ese quiz va a ser a las 10:30 A las 10:30. o en la mañana. El de teoría es a las 10:30. Ok. Y el de laboratorio es a las 10:30 también. Todos a las 10:30. Profe, respecto a lo que dejamos en el horno, ¿cuándo se saca? Lo sacan el jueves. Ok. Lo sacan el jueves. Ok. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo presentaríamos los dos exámenes a la misma hora? ¿Cómo que los dos? ¿Cuáles dos? El quiz de laboratorio y el quiz de teoría. No, el quiz de teoría es el jueves a las 10:30. A las 10:30. Este jueves pasado mañana. Ok. El parcial de laboratorio es Es el viernes de la semana de arriba. es el viernes de la semana que arriba a las 10:30. Ajá. Ajá, ¿y qué vas a presentar junto? Me perdí, ¿en qué? Ah, como escuché que el jueves presentamos los dos quizzes. No, el jueves Es uno solo, de teoría. exacto, el jueves primer quiz de Ok. teoría. Listo. El otro viernes segundo. ¿Tú faltaste a la clase del viernes? Sí, profe. Ajá, sabes que ya no puedes faltar a otra porque dos inasistencias te hacen perder el curso. Sí, y te profe. y te perdiste el quiz también. Ajá. Ok, bueno. Planifica bien para que no faltes más, ¿oíste? Sí, profe. Está bien. Entonces, bueno, chicos, si no tienen más dudas, nos vemos el jueves. Cualquier duda, pregunta por el grupo. Ok, Ok. profe, gracias. Chao.